Dios quiere hacer, que Dios pueda obrar y que veamos almas continuamente entrar por esa puerta y veamos entregar sus vidas a Cristo, así como lo hicimos una vez nosotros. Así que ayúdenme a orar, ahí donde está. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Dios, juntos como hermanos para en este lugar, para alabar y glorificar tu santo nombre, Dios. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra, Dios, y por eso en esta mañana, Dios, queremos exaltar tu santo nombre, Padre, pedir, Dios, que desciendas a ese lugar y seas ministrando nuestras vidas, Dios. Ahora apresura los pasos de los que han de venir y glorifícate en medio de nosotros, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Yeah.
adorarle con esta canción más. Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Una vez más, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso eres, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Alabamos, Señor, y bendecimos, Padre. Por eso estamos, Dios, en este lugar y juntos, Dios, alabamos tu santo nombre, Padre, porque tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Dios, tuya es la adoración, Padre. Por eso te presentamos, Dios, la alabanza, Dios, de nuestros corazones, Padre, para ti, porque
porque deseamos reverenciar tu santo nombre, Dios, y aún deseamos, Padre, que te pases en medio de nosotros, Dios, obra en cada vida, Dios, toca cada corazón, Dios, y toma ese tiempo, Padre, seas tú, Señor, ministrando, seas tú obrando, Dios, en cada uno de los que están aquí, y aún de aquellos que no están, Señor, pero que están viendo, Dios, están escuchando, Padre, en este momento, Dios. Te pedimos por este pueblo, te pedimos por Fuenlabrada, por cada persona que vive en este lugar y aún por cada pueblo alrededor, por Madrid, por España, Señor, que seas tocando cada vida, Dios, que seas, Dios, trayendo convicción de pecado y que veamos almas, Dios, salvarse, que veamos esa cosecha, Dios, que anhelamos. Oh, Padre, ese tiempo, Dios, en el cual cantidades, Dios, de personas, Padre, tomarán decisión, Dios, para entregar su vida a ti, Dios. Muévete una vez más, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Saluda al que está a su lado. Gracias por estar aquí. Amén. Vamos una vez más a bendecir la obra del Señor, así que vamos a orar que Dios pueda bendecir nuestra economía, que veamos más frutos de nuestro trabajo. Así que nuestro hermano Natalia nos ayuda en la oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de vida, Padre Celestial. Te pido que seas tú bendiciendo la finanza de cada hermano, Padre Celestial, y dándole un trabajo que no tiene, Señor Jesús. Te pido que bendiga a tu trabajo en la este santo nombre. Amén. Bueno, como decía hace un principio, sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos avanzando y cada vez, ayer por ejemplo estábamos fuera, estábamos por Madrid y cada vez ya la gente está empezando a tener cada vez menos miedo al respecto, como que ya formando parte de su vida todas estas cosas, ¿no? El tema del coronavirus. Veía mucha gente fuera, la gran mayoría con mascarilla, pero siempre hay algunos que no estaban con mascarilla, no lo cuentas por ahí. Pero lo que demuestra es eso, cada vez hay menos miedo al respecto, y al final se está tomando como algo normal, poco a poco ya la gente se acostumbrará a ello. Y bueno, veremos la normalidad. Una vez más, una vez ya que salgamos de este estado de alerta y otra vez tendremos todo con normalidad. Así que manténgase orando por cada hermano de la iglesia. Hay algunos que todavía tienen un cierto temor al respecto, por esa razón no están viniendo. Ore por ellos, amén. Por cada uno. Tenemos que estar orando siempre unos por otros, así que no nos olvidemos de siempre estar orando por la iglesia. Y por supuesto, por pedirle al Señor que siga salvando almas, siga tocando corazones, sigamos viendo gente entrar
por la puerta y entregar sus vidas al Señor. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer el versículo 12 y luego Primera de Corintios 10, versículo 23. Es prácticamente el mismo versículo, solo que hay un cambio nada más, una diferencia entre ellos, pero que habla acerca de lo mismo. Mientras usted está buscando el texto, mira, uno de los detalles que recuerdo bastante es el hecho de que estaba en casa, era pequeño, mi hermana era bastante pequeña, menos que Paula, posiblemente un poquito más que Natalie. Ya con aproximadamente unos 2 años o 3 años tenía ella. Yo estaba acostado en la cama de mis padres. En ese tiempo nosotros vivíamos en una habitación, era la casa de nuestra abuela. Vivíamos ahí bastante, teníamos nuestra habitación. A mi padre no le gustaba que yo mirara la televisión, y usted sabe, a veces lo que nos dicen no queremos hacerlo, ¿no? Como que parece que eso nos tira a poder. Pues eso es lo que sucedió conmigo. Y ese día no estaban mis padres en casa, habían salido. Mi padre seguramente fue a trabajar ese día, igual que mi madre. Yo estaba mirando la televisión diciendo, mi padre todavía tarde en regresar, feliz, viendo, acostado en la cama, mientras mi hermana estaba cambiando de ropa. Y en eso abren la puerta de una manera violenta y miran hacia adentro, y yo me asusté. Tanto que me levanté rápido de la cama, me quedé sentado en la cama, y como en ese tiempo no teníamos de esa tele con mando ni nada, pues no podía apagar la tele en ese momento, con lo cual yo sentí que me pillaron infraganti en algo que mi padre había dicho que no debía de hacer. Sin embargo, no era mi padre, sino mi abuela, era la madre de mi padre. Ella observa, solo es abrir la puerta, observa y cierra la puerta. Lo primero que pensé es, me va a regañar mi padre porque mi abuela me ha visto ver la televisión, y como mi padre ha dicho que no vea la televisión, pues entonces mi abuela le va a contar que ha estado viendo la televisión, así que me va a caer el castigo. Pero lo que yo no me esperaba era que cuando llega mi padre, mi abuela le cuenta lo que ella vio, y mi padre viene y me golpea. Al punto de que no sabía en ese momento por qué me estaba golpeando, hasta que él me lo dijo. Que mi abuela le había dicho de que me había encontrado violando a mi hermana. Y por esa razón me estaba pegando la paliza que me estaba dando. Recuerdo bien esa escena. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque en esta mañana quiero hablar de qué es lo que te motiva a hacerlo. Así que vamos a leer nuestro texto, vamos a leer los 2 versículos y vamos a ir desarrollando el tema. Dice en 1 Corintios 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, una vez más, que nos traes, Dios, a luz tu palabra. Te pido que seas tú trayendo entendimiento a cada uno de los que estamos en este lugar, Dios, y que hables a través de mi boca, Padre, para poder, Dios, distinguir qué es aquello que nos está motivando, Dios, a hacer lo que hacemos, Padre. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo por mucho tiempo estuve pensando en esa situación. Lo que se me ocurrió en un principio pensar acerca de lo que mi abuela hizo, que fue una gran mentira, es que yo siempre pensé que no le tenía, como que no le caía mucho. Siempre le he dicho, por ejemplo, que
cual yo le llamo mi padre, es mi padrastro, por lo cual estamos hablando de que es la madre de mi padrastro. No sé si es que no me aceptaba, no sé si es que realmente tenía algún problema al respecto, pero el haber dicho esas cosas trajo un serio problema a mi vida, porque fue una paliza tremenda la que recibí de algo que en realidad no había hecho y ni siquiera estaba en mi mente hacer. Simplemente es verdad que me asusté y me levanté, pero todo era porque simplemente estaba viendo la televisión y se me había prohibido ver la televisión. Pero mi abuela sacó su conclusión. Ella no vio, pero dijo que vio. Pero saca su conclusión en base a lo que ella está viendo. Ni siquiera averigua lo que está sucediendo, ni siquiera se preocupa por lo menos por pensar si realmente un niño puede hacer esa situación, si puede estar en esa situación, sobre todo cuando un niño está con toda la ropa puesta y en esas cuestiones de segundos hacer lo que se le acusó. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Vamos a hablar en primer lugar de cuando no descubres de dónde procede. ¿Qué puede ser más fácil, hermano? ¿No saber algo o saberlo? ¿Qué cree usted? No saberlo. Depende. No saberlo. ¿Por qué? Porque no saberlo no requiere un esfuerzo, no requiere una investigación, ni siquiera requiere pensar. No requiere nada que puedas hacer. Pero saberlo requiere que por lo menos lo puedas investigar, que puedas moverte a él. Obviamente hay cosas que puedes saber que son buenas, hay cosas que puedes saber que son malas, pero para poder saber algo tienes que descubrir, tienes que investigar, tienes que averiguar por lo menos las cosas. Entonces eso requiere un poco de esfuerzo, de dedicación, de trabajar, de pensar. Mira, ayer estaba, por ejemplo, pasando la ITV, gracias a Dios ya pasó, y lo interesante fue que me levanto por la mañana, reviso el agua, reviso la llanta, toda esa cosa y me voy. Pero no se me ocurre revisar el aceite. O sea, reviso todo menos el aceite. Voy allá y a lo que... Y tampoco lo imaginé que iba a suceder lo otro. La cuestión es que abro el capó, mira la varilla, vuelvo a meter la varilla, lo limpio, vuelvo a meter la varilla y dice, no tiene aceite. O sea que le faltaba, pues no llegaba la medida que tenía que hacer, por lo cual no me podía hacer el examen de los gases y todo eso. Y después me dice, pita, y le doy, y no pita. Digo, si la anterior semana está pitando y ahora justo no pita, pues nada, no pasa. Entonces le digo, bueno, y si voy ahora mismo, le echo el aceite y miro a ver si pita o no pita, ¿puedo volver? Claro, puedo volver otra vez. En fin, fui al taller. Lo tocaron, resulta que se había desconectado simplemente un cable del pito, fue 2 segundos que lo hicieron y le echaron el aceite que le faltaba. Pero mientras estaba sucediendo eso, yo estaba recordando de cuando mi padre lo veía siempre mi padre, por ejemplo, debajo del coche o arreglando algo, siempre estaba con los coches, a él le encantaba eso de los coches. Y siempre me decía, ven, ayúdame. Yo decía, no, tengo tarea. Tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y simplemente lo que hacía era dar algunas excusas. ¿Para qué? Para no aprender eso. No quería aprender mecánica. En mi mente estaba el hecho de que yo no necesito o no quiero aprender mecánica, por lo cual me inventaba cualquier historia. Por eso ayer estaba pensando en eso y estaba diciendo, pues si por lo menos hubiese prestado algo de atención, aunque sea cuando vas a pasar la ITV, te tienes que dar cuenta que tienes que mover la varilla y tienes que mirar el aceite. Una cosa tan tonta que seguramente a muchos hombres no le pasa, pero ayer me sucedió a mí. Pero pasó. Volví otra vez, le puse el aceite y todo pasó. Pero ¿por qué les digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros no queremos averiguar las razones. No queremos averiguar de dónde vienen las cosas, por qué razón suceden las cosas, o por qué voy a pensar en aquello antes de poder investigar qué es lo que ha sucedido. Vivimos en una generación en la que a muchos no les preocupa saber las cosas, descubrir el porqué de las cosas, porque es más fácil luego decir, no lo sabía. Eso es mucho más fácil. No
y como que uno parece que se excusa de esa situación al decir no lo sabía, cuando en realidad en muchos de esos aspectos es porque no hemos querido averiguar por qué o para qué o de qué nos sirve todo ello. Sin embargo, todo ser humano reacciona ante un estímulo sin pensar, sin tomar tiempo para averiguar qué es lo que está pasando, qué es aquello que me está motivando y de dónde procede esa motivación. Por ejemplo, si hablamos de Adán y Eva, Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, Dios les dice cuál es su voluntad, qué es lo que deben de hacer, todo está dicho para ellos, todo está preparado para que ellos puedan disfrutar de todo lo que Dios les había dejado en el huerto, pero sin embargo, la serpiente habló. En algún momento de su vida, la serpiente trae unas palabras a Eva. Eva escucha esas palabras y realiza lo que la serpiente había dicho. Pero en ningún momento ella piensa de dónde proceden esas palabras. ¿Qué es lo que me está motivando a poder dejar la voluntad de Dios a un lado y hacer mi propia voluntad? O en este caso quizás a ser motivado a hacer lo que la serpiente estaba diciendo. Dice en Génesis 3 del 1 al 5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora miramos nuestro texto, hemos leído tanto en 1 Corintios 6 y en 1 Corintios 10, que nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, leer ese texto, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. En otras palabras, yo puedo hacer lo que quiera hacer, puedo reaccionar como me apetezca reaccionar, puedo tomar las decisiones que yo quiera tomar, y eso es una gran verdad, porque somos libres de poder hacerlo. Podemos tomar las decisiones que queramos porque tenemos la libertad para hacerlo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que me motiva a hacerlo? Usted puede decidir lo que quiere, usted puede tomar las decisiones que quiere y puede tomar la actitud que usted quiere, pero ¿qué le motiva a hacer eso? Porque el resultado de lo que hagas o decidas, lo que decidas hacer, dependerá de aquello que lo causa. Y va a resultar bueno o malo, beneficioso o perjudicial, de bendición o de maldición. Algo que va a producir frutos para la carne o para el espíritu, o simplemente algo que va a avergonzarnos o va a alegrarnos. ¿De dónde procede? ¿Qué es lo que me motiva? Adán y Eva no pensaron de dónde venían. No averiguaron quién era el que los estaba motivando. No sabían el resultado que tendrían, pero al comer del fruto sí descubrieron cuál fue el resultado, y fue la vergüenza en ellos, aparte del pecado y todo lo que vino sobre su vida y sobre el ser humano. En Gálatas 6, 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero hoy en día existen tantas controversias en cosas inclusive que dice la palabra de Dios y de cosas que no dice la palabra de Dios. Entonces hay muchas discusiones al respecto. De si puedo yo hacer esto, si no puedo hacer esto, qué medida puede haber aquí o qué medida puede haber allá, es lícito, no es lícito, puedo, no puedo hacerlo, y la gente pregunta al respecto, quiere saber una opinión. Muchos de ellos lo que están es buscando afirmar sus propias opiniones, encontrar a alguien que piense lo mismo que ellos para afirmarlo en esa situación.
Por ejemplo, escuché a un muchacho que es muy conocido en las redes sociales, de hecho él intenta traer explicaciones a preguntas como esta, y él estaba hablando acerca de los tatuajes. Él habló del principio de los tatuajes, habló de lo que dice la ley acerca de esto, habló de por qué los egipcios también lo hacían, habló de muchas cosas al respecto de la historia. Habló acerca de la moda, habló acerca de sentirse bien, habló acerca del me gusta, habló todo eso, pero su conclusión en todo eso fue decir a todos los que le escuchan: no te preocupes, puedes tatuarte. Si eres cristiano, tatúate. No hay problema. Esa es la conclusión a la cual él llegó. Y ahora él tiene muchos seguidores, mucha gente que lo escucha. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente que está buscando simplemente una razón que afirme lo que piensan? Lo conseguirán simplemente escuchando a gente que puede dar su opinión al respecto. Y siempre me lleva a controversias como esta, a la pregunta de estos textos: ¿todo me es lícito, pero todo me conviene? Ya no es simplemente si puedo hacer o no puedo hacer algo, porque pueden haber cosas que no parezcan que están mal, pero que tienen un principio siniestro, un principio que realmente está mal y que puede incluso alejarte de Dios y alejarte de hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos descubrir aquello que nos motiva. Pero una de las cosas es: piensa si te conviene. Nuestro texto en ambos versículos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo cual, en realidad ni siquiera deberíamos entrar en todos estos tipos de controversias que existe hoy en día, en los temas de que si lo dice, si no lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice, qué situación lo dice y todas esas cosas. Simplemente es pensar en nosotros mismos y preguntarnos: ¿nos conviene? Puedo entender que para Eva resulta bastante curioso que la serpiente hablara. Nunca había hablado la serpiente, imagínate, nunca había hablado con ningún animal, y ahora la serpiente: hola a Eva. Y claro, puede ser algo sorprendente poder ver a la serpiente hablar y decir: wow, y estar maravillado por esa situación. Quizás puedo entender esa situación, pero en ningún momento pensó si realmente le convenía. La serpiente dice: serás como Dios sabiendo el bien y el mal. La pregunta es: ¿me conviene saber el bien y el mal? ¿Me conviene saber eso? Porque si Dios se preocupó por diseñar un huerto para mí, por darme todo lo que yo necesito para vivir y aún para proveerme todas aquellas cosas, y no me faltaba absolutamente nada, es más, Adán le dio a Eva, su mujer, por lo cual eran una sola carne, estaba completo el hombre, la presencia de Dios con ellos, por lo cual, si Dios no se lo dio, en algún momento no era para que Eva pudiera pensar, y Adán después, obviamente: si Dios no me lo dio, ¿no será porque no me conviene? ¿Qué piensa usted? Sí, muy bonito hablar con la serpiente, ¿vale? Yo lo puedo entender, muy impresionante, pero ¿me conviene saber el bien y el mal? En ningún momento pensó eso. Eva lo que pensó es ser igual a Dios. Sin embargo, descubrió que estaba siendo engañada y que la serpiente mentía. Pero lo descubre después de que actuó. Después de que ellos cayeron en pecado, es cuando ellos descubren que el fruto de su pecado trajo muerte. Sin embargo, Dios le había dicho que iba a traer muerte antes de pecar. Pero ellos no pensaron en eso, y menos no pensaron de dónde provenía ese pensamiento. Todos podemos sentir lo que queramos sentir. Todos podemos pensar lo que queramos pensar. Y todos podemos hacer lo que queramos hacer porque somos libres, pero cuando de todo ello que hacemos, la pregunta es: ¿qué me conviene y qué no me conviene? Para poder descubrir
motiva a hacer lo que hago? Una de las cosas es, me conviene. Lo segundo es, lo que he decidido hacer, ¿me edifica? ¿Edifica a los demás? Porque aún nuestro texto dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la pregunta entonces que tenemos que hacer, ¿realmente me edifica? En otras palabras, ayuda a mi crecimiento espiritual, ayuda a al crecimiento espiritual de los demás, de mis hermanos, o quizás me perjudica o perjudica a los demás. Es una de las preguntas que tenemos que hacer. Adán y Eva no preguntaron, no descubren de dónde viene esa motivación, el poder pensar, porque Eva vio que el fruto era bueno para comer, antes no lo veía de esa manera, ahora lo ve, bueno para comer, agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría. No pensó en ningún momento, tanto él como ella, si realmente eso le ayudaba a su propia vida, para su crecimiento, porque la muerte llegó, trajo problemas a su vida, fueron perjudicados nada más por lo que ellos hicieron, y ya no solamente ellos, sino también toda la humanidad, a causa del pecado de Adán y Eva, porque en ningún momento ellos pensaron si eso me edifica o le edifica a alguien. La pregunta, por ejemplo, ya que les hablé acerca de este joven que dice del tatuaje, quizás la pregunta sería, si yo me hago un tatuaje, ¿me hace más espiritual? Pastores, que me voy a poner Jesús aquí y una cruz en todo el pecho, ¿me hace más espiritual eso? ¿Ayudará a la espiritualidad de mi hermano? ¿Al crecimiento espiritual? Si yo me perforo, por ejemplo, en las orejas y le hago que se quede grande, ¿hará que sea más espiritual? No sé. Son las cosas que tenemos que preguntarnos. ¿No será que lo que me está motivando es mi entorno social? ¿No será que lo que me está motivando es la moda? ¿No será que lo que me está motivando simplemente son mis deseos de elogiar mi carne? ¿No será que lo que me motiva en realidad son cosas que no tienen nada que ver con Dios? Menos para mi crecimiento espiritual o para el crecimiento espiritual de alguien. Muchos dicen y discuten sobre las cosas que dice la Biblia y sobre aquellas cosas que no dicen. Y esto es como buscarle la vuelta a las leyes. Por ejemplo, usted puede ver, ¿no?, abogados y abogados, ¿no? Hay abogados que bueno, pues son normalitos, y hay abogados que son muy listos, que le pueden dar la vuelta a las cosas y le encuentran la grieta a la ley para poder salir por ahí. Es más, hay abogados que pueden incluso hacer que un asesino sea libre, porque son listos, mueven, buscan la manera de encontrar una parte que la ley esté mal o no contemple para poder agarrarse de esa situación. Lo mismo es acerca de las Escrituras, hermano, cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a preguntarnos en esa situación y a poder calcular esa situación, si lo dice, si no lo dice, si a ver qué pasa, si fue del Antiguo Testamento, si fue del Nuevo Testamento, a ver, porque en realidad la actitud en ello es intentar darle la vuelta a las cosas. Cuando es simple, me edifica. Me ayuda a mi crecimiento. No podré dejarlo, ¿no? Me moriré sin ello. O incluso para los demás. Al final de cuentas, usted sabe, la vida cristiana también trata de los demás. Y aún Pablo dice, si a mi hermano le es ocasión de caer, que yo no coma carne, pues entonces no comeré carne. Porque Pablo piensa en su hermano, piensa en la edificación de su hermano. Descubrir qué es lo que me motiva. Es simple. Si eso me va a ayudar a ser más espiritual o
sabemos si procede de Dios o no. La tercera cosa es ser honesto con nosotros mismos. ¿Sabe? Una de las cosas que me he dado cuenta hoy en día es que cada vez más la gente se miente a sí misma. Cada vez más la gente se engaña a sí misma. Y por lo cual, si se engaña a sí mismo, pues engaña a los demás, es obvio. Si se miente a sí mismo, también miente a los demás. Es normal eso. Hay gente que se dice, no puedo con esto, por ejemplo, una situación en la vida, no puedo con esto, y luego van al pastor y le dicen, pastor, no es tan fácil. Y usted ve las escrituras, nunca habló de que la vida cristiana sea algo fácil. En ningún momento se dice eso. Es toma tu cruz, dígate a ti mismo y sígueme. No es algo fácil. Pero el problema al decirse a sí mismo, no puedo con esto, se ha engañado a sí mismo, se miente a sí mismo, porque ¿dónde está entonces aquel que mora en nosotros, aquel que puede ayudarnos a vencer? Porque nosotros vencemos por el Espíritu Santo. Porque Dios vive en nosotros, si no podemos vencer, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad. Por lo cual, si el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo cual podemos vencer. Usted sabe la Escritura que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos, de sobra. Pero es un engaño, la mentira de pensar, yo no puedo. Mucha gente se miente a sí mismo, se engaña, y por eso quiere engañar a los demás. Incluso muchos no se dan cuenta que el enemigo incluso usa la palabra de Dios y la retuerce para producir un estímulo. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue llevado al desierto, fue tentado. Si usted lee las Escrituras, usted se dará cuenta que incluso Satanás utilizó las Escrituras. Leyó textos de la Biblia para tentarle. Y ahora el mismo Jesús también responde con la misma palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no? ese dicho que siempre se dice, no, pastor, la carne es débil. Y sí, la palabra de Dios dice que la carne es débil, que es verdad, lo dice. Pero en realidad lo que se está utilizando ese pensamiento nada más es algo motivado por el enemigo para hacer que nos dejemos simplemente llevar por la carne y no luchemos con todas nuestras fuerzas en contra de la carne. Es que débil. Usted sabe, es que no se puede. Es un engaño. Tenemos que ser honestos con nosotros. Cuando sentimos algo, cuando sucede algo, si nosotros volcamos los ojos hacia adentro y observamos a nuestro corazón, no es necesario ni siquiera que lo digamos al hermano. Yo sé que eso es mucho más difícil poder decir al hermano, mira hermano, pensándolo bien, realmente yo guardaba rencor de hace unos cuantos meses y ahora he hecho introspección, he visto en mi vida y he visto que había rencor, así que te lo digo. Rara vez se ve una persona de esa manera que puede decirlo. Si no podemos hacer eso, por lo menos a nosotros mismos, en nuestra soledad, en nuestro lugar en el que estamos solos, ver mi actitud realmente ha sido la correcta, mi pensar realmente ha sido la correcta, mis palabras realmente han sido las correctas, lo que he hecho realmente ha sido lo correcto, ¿qué es lo que me ha motivado a hacer lo que he hecho? Y si somos honestos, lo vamos a descubrir. ¿Realmente esta fue la intención? Investiguemos si realmente fue la intención o no. Si simplemente mi abuela hubiera investigado un poquito y hubiera visto un poquito más, se hubiera dado cuenta que al niño que acusa de violación está con toda su ropa. Primero. Y en cuestiones de segundo no puedes vestirte. Y puedes ver que en realidad un niño, 10 años tendría aproximadamente, no tiene esa malicia, no está tan podrido como para hacer eso. Acúsalo de que ha visto la tele, que le den porque le ha visto la tele, porque ha desobedecido. Pero no investiga, no piensa, no descubre inmediatamente tras que ve,
toma una decisión totalmente equivocada. Y por esa decisión equivocada, un inocente sufre. Quiero ir un poco más a ello, hermano. Tenemos que ser tan honestos en el sentido de que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, Dios nos va a decir, usted sabe, ¿no?, que nos vamos a presentar con los talentos que Dios nos ha dado en nuestras manos y nos va a pedir cuenta al respecto. Si usted ha escondido su talento, si usted por alguna razón, motivado por algo, le ha hecho hacer otra cosa que no era la voluntad de Dios, que no era obedecer a Dios, Dios le va a pedir cuentas al respecto. Y el problema es que inocentes sufrirán. ¿Por qué digo eso? Porque seguramente Dios podía haber usado su vida en ese tiempo de tal manera que otros puedan ser salvos, o sus vidas puedan ser transformadas si simplemente nosotros hubiéramos descubrido lo que motivaba esa reacción. Pero al no descubrirlo, no lo hicimos, y al no hacerlo, pasó el tiempo, y al pasar el tiempo estaremos delante de Dios y daremos cuenta. ¿Qué haría el Señor al respecto? Jesús nos enseñó que podemos actuar de una manera distinta. Todos reaccionamos en base a un estímulo. Nos golpean, queremos golpear. Nos tratan mal, queremos hacer lo mismo. Nos causan daño, si no les causamos daño, por lo menos les guardamos rencor. Y nuestra actitud cambia porque lamentablemente muchas veces actuamos de esa manera, y eso sería lo normal en una persona. Pero ¿qué es lo que Jesús haría al respecto? Entonces, si al final yo estoy actuando de una manera que Jesucristo no actúa en medio de una situación, entonces no estoy siendo motivado por algo que es de Dios, sino estoy siendo motivado por mi carne o por el mismo enemigo que está inflamando mi vida. Como dice las Escrituras, por ejemplo, ¿no?, a través de la lengua, que es inflamada por el infierno. El poder decir cosas que no deberíamos decir, si somos honestos y podemos pensar en ello, y aún actuar. Yo debería decir absolutamente estas cosas. El Señor las diría. Si pensáramos en esa situación, entonces no dejaríamos que esa lengua sea inflamada por el infierno, porque de ahí es donde viene esa motivación. Jesucristo nos enseñó algo totalmente diferente. ¿Tienes enemigos? Ama a tus enemigos. Ora por ellos. Si te dan en una mejilla, ¿qué era? Dale la otra. Recuerdo una vez hacer yo eso textualmente, me dieron una paliza por nada más. Porque en realidad yo no entendí muy bien en ese sentido lo que decía la palabra del Señor, y fui un poco provocativo en ese sentido. Y sí, me zurraron por todo lado. Pero lo que el Señor está diciendo es que si nos golpean, no tenemos que nosotros pagar con la misma moneda. Al contrario, tenemos que orar por esa persona para que Dios pueda tocar su corazón y puede convertirse incluso en un amigo o una ayuda para ti en la misma persona que causó daño a tu vida. Pero no va a realizar eso a menos que no des la otra mejilla. Si te piden ir una milla, ve dos, dijo él. Y si te quieren quitar la túnica, dale también la capa. Por lo cual, en cada situación que puede venir en la vida, cada uno de nosotros podemos descubrir cuál es lo que motiva eso, pensando en cómo reaccionaría Cristo al respecto. ¿Cómo actuaría? Porque si tú estás viendo Jesucristo actuaría de esta manera y yo actuaría de esta otra manera, está claro. Lo que me está motivando a actuar no viene de Dios, no es algo bueno. Y va a perjudicar mi vida y va a perjudicar a otro también. Por esa razón, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y es más, en el capítulo 6 dice: yo no me dejaré dominar de ellas. Porque deberíamos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sea quien nos guíe, quien nos lleva, quien nos mueva a poder hacer las cosas. Cuando es estimulada nuestra vida, cuando sucede alguna cosa en nosotros, inmediatamente es el poder pararnos y el poder simplemente dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que Él actúe, que Él sea
verdades al respecto, porque lamentablemente no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Sí, el Espíritu Santo mora en nosotros, sí, pero en muchos casos lo tenemos triste, lo tenemos ahí apagado a un lado. Y nosotros seguimos llevando las cosas, y nosotros seguimos actuando, y nosotros seguimos tomando las decisiones, y el Espíritu Santo está ahí. No contristéis al Espíritu Santo, dice la Escritura, pero a veces Él está ahí, y no dejamos que Él trabaje, que Él se mueva, que Él mueva nuestra vida, inclusive en muchas decisiones que podemos tomar. En 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vamos a probar esto si no tenemos el Espíritu Santo? Bueno, tenemos el Espíritu Santo si no dejamos que trabaje en nuestra vida. Porque ya no es simplemente tener el Espíritu Santo, es que Él tome el control, que Él haga las cosas. Porque dice que Él nos guiará a toda verdad. Por eso podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me conviene y lo que no me conviene, entre lo que me edifica y lo que no me edifica. Y sobre todo podemos decir: yo no voy a dejarme dominar por las circunstancias o por aquello que me está motivando a hacer lo que pensaba hacer. Si haríamos eso, ¿no? Si descubriéramos qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, cuánto crecimiento espiritual pudiéramos tener. Y ni siquiera tendríamos que discutir cosas como esas. Hoy en día se están diciendo muchas barbaridades. De hecho, esta tarde voy a hablar al respecto. Hay un supongo que será psicólogo de esto de autoayuda, y él está diciendo que no necesitas perdonar. Muchas barbaridades se están diciendo hoy en día. Y está claro que la palabra de Dios dice que debemos perdonar, perdonándonos unos a otros. Y este hombre, que tiene mucha gente que lo está siguiendo y que va a escuchar sus conferencias, él dice: no necesitas perdonar. ¿Todo me conviene? Yo siempre he dicho, hermano, aquellas personas, por ejemplo, que pueden tener dinero, ¿es que no pueden gastar su dinero en lo que ellos quieren gastarlo? Sí. ¿Por qué no? A veces el que tiene menos dinero, porque es un poco envidioso en ese sentido, pues critica algunas cosas que puede hacer el rico o la gente que tenga dinero. Pero en realidad, si cada uno de nosotros, tanto pobres, ricos, lo que tengamos o no tengamos, en la situación en la que estemos, si nosotros simplemente buscáramos qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, inclusive para las cosas buenas, hermano, servir a Dios, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva a poder hacer algo por Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a tener un ministerio? ¿Qué es lo que nos motiva? Porque inclusive hacer algo bueno puede ser motivado por algo que no está bien. Y no es correcto, porque no dará fruto. No producirá lo que tiene que producir si nuestra motivación es algo que no es correcta. Hacer las cosas simplemente por hacer. Le confieso, hermano, que por un tiempo, cuando salió esto con eso termino, cuando salió esto del triple X, no sé si los muchachos se acordarán, era triple X, no sé, creo que así se llamaba la película esa, y tenía tatuado aquí 3X en el cuello. Yo lo veía y decía: qué guapo se ve eso. En mi tiempo, en aquel tiempo, donde pocos tatuajes habían aparecido, solo los que llevaban tatuaje era la gente que era delincuente. En ese tiempo, no, en el por ejemplo, solo los delincuentes llevaban tatuaje. Pero lo veía eso en el cuello y decía: qué chulo se ve eso, ¿no? Pero en realidad lo que me motivaba a mí era el hecho de que todo el mundo vea que yo tenga el tatuaje en el cuello y qué chulo se ve. Porque claro, para yo tener un tatuaje en el cuello como él, tendría que estar como él también, para que se vea guay. Si no, ¿cómo se iba a ver? Imagínense un cuellito así, me iba a dar la vuelta de la 3X. Por lo
la única motivación que yo tendría al respecto es que la gente me mire. Que le guste a la gente. Nada más. Hay cosas que se ven bien, se ven bonitas, se ven agradables, apetecibles. Pero si nosotros pensamos en aquello que nos motiva a hacerlo, descubriremos si viene de parte de Dios o no. Y la pregunta es si como hijos de Dios vamos a hacer lo que Dios quiere. Espero que podamos hacer lo que Dios quiere. Que Dios sea agradado, que nosotros podamos obedecer a Dios, inclusive en dejar alguna que otra cosilla que nos pueda costar, porque descubrimos que la motivación es mala. Vamos a ver, tenemos tu rostro por un momento, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar por un momento. Ya no solamente decir lo que de ese tema tan controversial hoy en día entre los jóvenes. Hubo una pregunta también que estaba en una de las reuniones que se está haciendo de los jóvenes que